Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Bacaro y vengo a traerles esta ponencia que se titula Los arcanos y la apropiación del signo. Eh, Estoy muy entusiasmado de participar en este primer Congreso Internacional de Tarot de Uruguay. Yo me dedico al tarot hace más de 9 años y hace aproximadamente un año y medio que me estoy dedicando profesionalmente. Yo arranqué leyendo las cartas Clow del anime de Sakura Card Captor y las leí desde que tengo más o menos 16 años, 17 años. Y bueno, en esta época de pandemia, con el encierro y el confinamiento, empecé a estudiar el tarot tradicional, que es el de Rider White y el de Marsella. Y me encontré con unas nuevas dimensiones muy interesantes. Y se me ocurrió durante este año y medio, relacionar un poco el tarot con la carrera que yo estudio. ¿Sí? Yo soy estudiante avanzado de la carrera de diseño indumentaria. Si todo sale bien, me recibo el año que viene. Y se me ocurrió relacionarlo desde una perspectiva más sociológica, también más semiológica, que es la disciplina que estudia el signo, y digamos de cómo cada arcano se apropia del signo, el signo entendiéndolo como indumentaria, como aquello que cubre el cuerpo con el objetivo de significar algo, de demostrar algo, ¿no? Y todo esto relacionado con la presentación de la persona en la vida cotidiana y digamos cómo el contexto social y el contexto cultural y temporal, es decir, el momento histórico, va a condicionar de qué manera nos presentamos en la sociedad y qué es lo que queremos mostrar y qué es lo que queremos ocultar, ¿no? Digamos, la gestión de nuestra manera de presentarnos, ¿sí? Así que bueno, espero que la disfruten y que les parezca muy interesante. Bueno, en nuestro esquema de partida, ¿sí? Tiene que ver un poco con cómo surgió esta idea, ¿no? Yo dispuse los arcanos de una manera que varios autores hacen referencia, ¿sí? Que es ubicar del 1 al 10, del 11 al 20 y con el loco al principio y el mundo al final, ¿no? Obviamente eh, hablando solo de los arcanos mayores, donde se muestra un poco estos grados de sabiduría, digamos el grado 1 y el grado 10, y la relación que hay entre estos valores, entre el 1 y el 11, el 2 y el 12, etc. Cuando yo estaba viendo el valor 7-17, que corresponden al arcano del carro y al arcano de la estrella, me encontré con una situación muy interesante, que es que el carro es el que tiene la mayor saturación del signo sobre el cuerpo, es decir, el que tiene, además de indumentaria, tiene un carro, tiene caballos, y la estrella que tiene una ausencia total del signo sobre el cuerpo, ¿no? Que está totalmente desnuda y está en plena naturaleza, a diferencia del carro que se encuentra quizás en un contexto más urbano, ¿no? Esto quizás lo vamos a ver más cuando analicemos el carro del Tarot Rider White. Eh, digamos, y cómo posiblemente nosotros veamos al carro como un conquistador, como alguien que se muestra al mundo por primera vez, y cómo la estrella nos da una cierta sutileza, ¿no? Alguien que ya encontró su lugar en el mundo, a diferencia del carro que aún está descubriéndolo, está en movimiento. Sin embargo, hay algo muy interesante de la estrella, es que está desnuda, ¿no? Y eso no nos genera impacto, pero si nosotros vemos a alguien desnudo en la sociedad, sí nos genera impacto. Y todo eso tiene que ver con cosas que vamos a ir viendo durante esta ponencia, ¿sí? Bueno, para comenzar, vamos a hablar un poco de el marco teórico, ¿sí? ¿Qué es el signo? ¿No? Bueno, el signo es la unión entre un concepto o idea que se denomina significado, que se le atribuye a una cosa o imagen que se denomina significante. Así se genera el signo, ¿sí? El signo es arbitrario porque para un mismo significado puede haber varios significantes y viceversa. Hay muchos tipos de signo, como son la alegoría, la señal, el icono, el índice, el símbolo, etc. ¿Sí? Usualmente se suele asociar el signo y el símbolo como la misma cosa, pero en realidad el signo es como la base general
y el símbolo es un tipo de signo particular. Generalmente el símbolo tiene que ver con algo de carácter colectivo, social y generalmente sagrado, como por ejemplo la cruz o la paloma de la paz, ¿sí? Em, por ejemplo, un signo, ¿no? Un signo puede ser un collar. Supongamos que hay un collar, dos collares iguales, pero uno es de plástico con una piedra de plástico y el otro es de plata con una piedra de diamante. Al parecer, la cosa, el collar, a simple vista son iguales, ¿no? Pero el significado va a cambiar, porque yo puedo asociar el collar de plástico a un collar de juguete, me va a dar la sensación que es algo de utilería, de disfraz, pero el collar de plata con el diamante va a tener un significado distinto, ¿no? Va a significar que quizás pertenece a una persona con mucho dinero o de la alta sociedad o nos va a indicar clase, estatus, ¿no? Y sin embargo son la misma cosa. Lo mismo ocurre con la indumentaria. La indumentaria también significa, porque no es lo mismo, por ejemplo, tener una blusa de algodón egipcio que una camiseta de poliéster. Nos van a significar cosas distintas acerca de la persona que la está utilizando, ¿no? Muchas veces la indumentaria, o casi la mayoría de las veces, se utiliza como un signo de distinción, ¿sí? Es un recurso que tiene la persona para poder mostrar algo, ya sea una idea, un concepto, o marcar quizás el rol que tiene en la sociedad, que ahora vamos a hablar de eso más específicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es la indumentaria? Sería este conjunto de signos que son las prendas de vestir y adornos, ¿no? Que utiliza una persona para cubrir y resguardar su cuerpo, ¿sí? Principalmente. Pero desde un concepto más abstracto y más simbólico también lo utiliza para significar algo. Es importante entender que la indumentaria no comunica porque no emite un mensaje, pero sí significa. Y obviamente quizás lo que uno quiere significar con su indumentaria no es exactamente lo que la otra persona entiende. Bien, ahora, ¿qué es el vestir? ¿No? El vestir es una práctica social que articula tres factores que son el cuerpo, el indumento y la cultura que está en ese momento en esa sociedad. Es decir, que yo no puedo aislar el vestir del contexto sociocultural e histórico, si yo quiero analizarlo, por ejemplo, ¿sí? En este caso, podríamos decir que no es lo mismo cómo se viste un hombre en una ciudad en el 2021 a que cómo se vestía, por ejemplo, una mujer en un país musulmán hace 500 años. Obviamente va a haber prácticas del vestir distintas bajo distintas normas sociales. Por eso se dice que el vestir es una práctica social contextuada, ¿sí? Yo al final de la ponencia tengo toda la bibliografía para los que les interese averiguar y profundizar más sobre estos temas, que quizás no son de un carácter tan esotéricos, ¿no? Que están más ligados a la semiología o a la sociología. Bien, vamos a ir ahora a otra parte de nuestro marco teórico que tiene que ver con las actuaciones. Bien, las actuaciones incluyen cuatro factores principales, ¿sí? Que cuando estos factores principales se interactúan entre sí, trabajan en conjunto, generan lo que son las fachadas. Las actuaciones constan de una máscara que tiene que ver con la manera de comunicar, con las poses, con los gestos, los modales y la indumentaria. Es decir, con la comunicación verbal y no verbal. La comunicación no verbal es aquella que emite un mensaje porque sí es de la persona, pero no necesariamente con sus palabras. Tiene que ver con un metamensaje que puede ser transmitido a través de un gesto, ¿sí? No es lo mismo que yo diga, hola, ¿cómo estás? A que yo diga, hola, ¿cómo estás? ¿No? Obviamente mi gesto, mi tono, mi manera de pararme, la manera en que me muevo, van a también transmitir cierta información que la persona suele captar, ¿sí? No es lo mismo decir, aquí estoy yo, que aquí estoy yo, ¿no? Obviamente voy a comunicar dos cosas que son totalmente distintas, ¿sí? Vamos a tomar, por ejemplo, un abogado, ¿no? Dentro de lo que sería la máscara, el abogado va a tener un determinado traje, una determinada manera de hablar, más bien académica, ¿no?
que pueda transmitir que es una persona que estudió, que tiene educación y que tiene cultura. Vamos a ver ahora el contexto, ¿sí? El contexto es el lugar donde se desarrolla esta actuación, ¿sí? Y que también lo va a condicionar. ¿Por qué? Porque uno se comporta según el contexto en donde está. ¿Sí? En el caso del abogado, para continuar con el mismo ejemplo, sería su despacho y su oficina, ¿no? Que va a ser de determinada manera, no es que no va a tener las paredes pintadas de un color arcoíris, porque si no los clientes dirían, ¿dónde me estoy metiendo? ¿No? La gente espera, ¿sí?, determinadas actuaciones en determinadas situaciones, ¿no? La sociedad espera que la gente actúe de determinadas maneras en determinados escenarios o situaciones, ¿sí? El mobiliario sería el conjunto de objetos, muebles y decoración que está en el contexto y que complementa la actuación, ¿sí? En el caso de nuestro ejemplo, sería el despacho, seguramente tendría libros, tendría un escritorio, tendría diplomas, estaría quizás acondicionado de una manera en que uno entre y dice, ay, estoy en un despacho de un abogado, ¿no? Que no es lo mismo un despacho de un médico o de un profesor o de un jefe de una empresa. Y finalmente está el auditorio, que es el grupo de personas expectantes involucradas, es decir, son las personas que están en ese contexto y que están observando cómo esta persona se está comportando. Es muy importante aclarar que una actuación no necesariamente quiere decir que una persona esté fingiendo o esté mintiendo, sino que es la manera en que cada persona gestiona su manera de actuar acorde a lo que la sociedad demanda, acorde a la norma social, ¿sí? Yo ahora estoy dando una ponencia y se espera de mí que sea coherente al hablar, que relacione los conceptos con el tarot, que esté bien vestido, que sepa expresarme y que se entienda, que se demuestre que tengo cierto conocimiento del tarot y que no vine acá a inventar algo, ¿no? Hay ciertos factores que uno, digamos, espera de las distintas situaciones, ¿no? Bueno, las fachadas son el conjunto de estos factores que se utilizan, digamos, al mismo tiempo y que se complementan entre sí. Entonces tenemos dos tipos de fachadas, la social y la personal. La fachada social, digamos, es aquella que utiliza la persona para mostrarse en la vida cotidiana frente al auditorio en determinados contextos, ¿sí? La personal es aquella que utiliza para mostrarse y expresar su propia personalidad individual, ¿sí? Es el ser sin aparentar. No estrictamente la fachada personal requiere que no se está aparentando. Uno puede aparentar en la fachada personal, pero generalmente tiene que ver más con el desligamiento de la actuación social, ¿sí? Un ejemplo de fachada social sería cuando el abogado, por ejemplo, se presenta a un juicio, ¿sí? No es lo mismo el abogado estando en un juicio que el abogado yendo a un supermercado. Para ir a un supermercado puede tener una camiseta, un pantalón y ya está. Pero si tiene un juicio va a tener que ir vestido de determinada manera, expresar de determinada manera y ponerse su fachada social. La fachada personal sería cuando el abogado está en su casa tirado en el sillón mirando televisión. O sea, podría estar en calzoncillos comiendo con la boca abierta. Bien, hemos llegado finalmente a lo que nos compete, que es el tarot. Bueno, ¿cómo asociamos todo este marco teórico con el tarot? Bien, vamos a arrancar con la carta del carro que les había dicho anteriormente, que era la saturación del signo sobre el cuerpo, ¿sí? Las fachadas no solo sirven para mostrarse de determinada manera en la sociedad, sino que también nos permiten enfatizar una parte de nuestra personalidad o de un determinado rol que cumplimos dentro de la sociedad, o también nos sirve para quizás marcar o demostrar nuestro rango social o alguna característica que nosotros asociemos fuertemente a nuestra propia identidad. También ayudan a creerse a uno mismo, ¿sí?, que poseemos determinado rol o determinado estatus
aunque quizás no lo tengamos realmente o estrictamente, ¿sí? En este caso, el carro representa a un joven príncipe que se lanza a sus primeras aventuras independientes, ¿no? Según el viaje del héroe podríamos tomar como referencia, ¿no? Donde se va a enfrentar a los peligros por sí mismo, donde va a empezar a conquistar pueblos por sí mismo, donde va a empezar a imponer su cultura y sus conocimientos por sí solo. Como es joven, todavía necesita experimentar todo esto y quizás no le salga el conquistador por sí solo, quizás al principio tenga que actuarlo. Además necesita que las personas que lo vean entiendan que es un príncipe y que entiendan que viene a conquistar. Entonces, a diferencia del emperador, que para que se sepa su rol y su estatus y su función dentro de la sociedad, que lo podemos notar a través de su corona y de su cetro y de su trono, el carro necesita más que eso. O sea, además de la corona, además del cetro, necesita estas máscaras, que son estas facetas actuadas para poder imponerse, necesita una carroza y necesita caballos, necesita más signo todavía, ¿no? Digamos que no solo se apropia de todos esos signos para poder marcar su estatus o su rol, sino también para convencer a los espectadores y por supuesto para convencerse a sí mismo de que esas cualidades están integradas en su propia personalidad, aunque quizás no se sienta muy seguro de eso, ¿sí? Esto ocurre a menudo cuando una persona quiere demostrar algo porque lo desea mucho, pero en realidad quizás no lo tiene, ¿sí? Entonces lo tiende a exagerar y a demostrar todo el tiempo y a reafirmarlo todo el tiempo. Bien, ¿qué tenemos en el caso del tarot del Rider-Waite? Nos va a marcar una cualidad interesante respecto a la fachada social y a la fachada personal, ¿sí? Primero podemos ver esas máscaras, donde tenemos una máscara así como enojada que muestra los dientes y una máscara que está como feliz. Podríamos tomar esta máscara feliz cuando el carro se presenta como un servidor, como alguien que va a traer un bien, y una máscara enojada para cuando tenga que entrar a la guerra y conquistar, ¿no? Entonces nos recuerdan estas máscaras el uso del discurso verbal y también el uso del discurso no verbal, estos gestos, estas actuaciones y estos modales, ¿sí? También hay un detalle muy interesante que fue otra de las cosas por las cuales a mí se me inspiró para realizar esta ponencia, que tiene que ver con que el carro de este tarot en particular parece como un cubo macizo de cemento, ¿no? Yo empecé a estudiar el tarot, a estudiar la simbología del tarot, no desde lo que pretendían sus autores, sino tomando un poco lo que para mí significaba, lo que yo lo podía interpretar. Y en esos momentos yo estaba cursando estas materias de sociología, de comunicación y crítica, etcétera, donde se ven estos temas sociológicos y semiológicos. Y se me disparó, ¿no?, hacia este texto que es de un autor que se llama Goffman, que igual lo tienen en la bibliografía, que es el que habla de estas fachadas. Él en un momento en el texto habla de que la fachada social muchas veces puede carcomer la fachada personal hasta que se traslada al ámbito personal y doméstico de esa persona, ¿no? Esto tiene que ver con cuando una persona se identifica mucho con su trabajo o con el rol que cumple en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, un jefe de trabajo que está todo el tiempo trabajando, vive para trabajar, entonces vive vestido de traje, vive en relación con sus empleados, con la empresa, y cuando está en su hogar termina vistiéndose también con traje y tratando quizás hasta a su familia como si fuesen empleados, ¿no? Y esto se representa en el carro de cómo esta fachada que él tiene lo va como consumiendo, se va integrando en él, ¿sí? También hay otro detalle interesante en la carta del carro, de este tarot en particular, que es que está en un contexto de ciudad, ¿sí? Que para mí aporta mucho porque lo diferencia de la estrella que está en naturaleza. Y eso también es un dato importante que vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien. Ahora bien, ¿cómo podemos pasar todos estos conocimientos a el resto de los arcanos mayores? Bueno, los arcanos que están previos al carro
tienden a considerar el signo como algo importante para ellos, para la construcción de su propia personalidad y de cómo la expresan. En la primera categoría, que yo llamé nivel modesto, tenemos al loco, al mago y al enamorado. Esta categoría aplicaría para el enamorado de Marsella, no para el de Rider White, porque en el de Rider White están desnudos. Y como que me desvincula un poco este orden que yo establecí. En el caso del loco, el mago y el enamorado construyen su imagen con lo que pueden, ¿sí? No necesariamente con lo que les gustaría. Digamos que son como, digamos, los adolescentes que quieren marcar un estilo propio, pero con lo que pueden, porque capaz todavía no tienen dinero o están empezando a conseguir de a poco sus propios recursos, ¿no? Y bueno, construyen su personalidad con las herramientas que tienen, así como el mago que maneja sus recursos desde la mesa, que serían los límites de su realidad. No necesariamente construyen con lo que les gustaría, ¿no? Aún están en el proceso de formación y estructuración de su personalidad, de su identidad y de cómo la muestran o la expresan frente al mundo. Fíjense que son arcanos que no tienen mucho adorno, simplemente están vestidos, no tienen corona, no tienen cetro. El que tiene quizás un poco más de signo es el loco, quizás que nos puede hablar o nos puede significar de la función que cumple, pero también tomando el loco como el iniciado que emprende este viaje para encontrar su lugar en el mundo. Por eso lo incluí en este lugar. Porque en realidad el loco en sí mismo no le interesa el signo, no le interesa lo que viste ni no le interesa lo que significa. Pero tomemos al loco como que ya se decidió por un camino y está pasando del loco al mago. En el otro nivel yo lo llamé ostentoso, ¿sí? Es el nivel en el cual el signo se vuelve indispensable, ¿sí? Es un recurso que sirve para marcar su rol, su estatus y su influencia en los demás, y existe una necesidad y una dependencia de este signo para la construcción, digamos, discursiva sobre el poder que tienen, ¿sí? Los elementos ornamentales no son necesariamente funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no son herramientas que se utilicen para algo, son más bien adornos, ornamentos, ¿sí? Pero necesitan estar para poder diferenciar a las personas que los portan de los demás. Si yo tomo al emperador y le saco el cetro, le saco la corona, le saco el collar, le saco el escudo, y yo les digo, ¿qué arcano es? Va a estar difícil, ¿no? Porque estaría al mismo nivel que el ermitaño. Entonces, para poder identificarlos como tal, ¿sí? Necesitan de esos signos. Fíjense que es la carta del emperador. Se llama como el rol que cumple en la sociedad. Lo mismo ocurre con el papa y la papisa, ¿no? Sin esa corona, sin el libro, que también podría ser un signo, sin ese cetro, sin ese báculo, no estaría entendiendo cuál es su rol. Porque además necesitan del nombre del rol para poder ser identificados. El nombre también es un signo, ¿sí? No es lo mismo que te digan Sir a que te digan Lord, por ejemplo, también. El signo, algo que quizás me olvidé de decir al principio, digamos con significado y con significante, se puede asociar también a lo lingüístico. Bien, vamos a continuar. Las cartas posteriores al carro. Esto es interesante. Acá aparece la justicia. Esta carta para mí marca cuando el signo pasa a ser de un ornamento a una herramienta funcional. Es un signo con función, ¿sí? La espada y la balanza cortan y sopesan. O sea, además de indicar su rol, además de significar, cumplen un objetivo, ¿sí? Más allá de lo ornamental. Digamos que la espada corta y la balanza mide, ¿sí? No son simplemente una corona o un cetro. Podemos tomar el ejemplo de un bombero que nosotros podemos identificar como tal a simple vista porque el indumento posee ciertos colores, porque sabemos que usa un casco, que tiene el walkie-talkie,
muchas cosas que caracterizan al bombero, pero también ese traje, esa indumentaria, está hecha para protegerlo del fuego. No es que se viste de amarillo porque se dice que los bomberos se identifican con el color amarillo, por ejemplo. No, sino que cumple una función esa indumentaria. Tiene un objetivo muy particular. ¿Sí? Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de un guardavidas, ¿no? Que tiene una malla, un traje de baño muy característico, y también tienen ese salvavidas tan característico que tiene como esa especie de forma triangular, ¿no? Que nosotros lo vemos y decimos, ah, es un guardavidas porque tiene ese salvavidas particular, pero que ese salvavidas cumple una función, ¿sí? Si yo estoy en una fiesta de disfraces y quiero disfrazarme de bombero, me voy a disfrazar con los signos, ¿sí? Con los signos visuales, pero no con la parte funcional. Quizás me compre un salvavidas de utilería, si quiero ser, por ejemplo, en una fiesta de disfraces guardavida, ¿no? Bien. En el caso de el ermitaño, la fuerza, el colgado y la templanza, acá estos arcanos ya trascendieron la parte del signo, ¿sí? Simplemente utilizan la indumentaria para cubrir su cuerpo por protección y por seguridad, por ejemplo, de la intemperie o del clima, pero no tienen necesidad de usar ningún ornamento. Podríamos decir que la fuerza tiene capa y sombrero para protegerse del sol y del frío. El ermitaño también tiene muchas capas de ropa. El colgado tiene una indumentaria que la verdad es bastante normal, ¿sí? La templanza también no tiene una ropa muy que digamos tiene alguna característica en especial. Yo acá puse un asterisco para aclarar que, bueno, la templanza es un ángel y el ángel como tal no se presenta en la sociedad y no tiene una necesidad de usar indumentaria como un ser humano. Pero bueno, como figura antropomorfa que está utilizando indumentaria en el tarot, entraría en esta categoría, ¿sí? También podemos darnos cuenta que ya el nombre de estas cartas no se asocian a su función social, a diferencia de la papa, del papa, de la papisa o del emperador, la emperatriz, sino que acá ya vemos que el ermitaño se llama por cómo es, la fuerza se llama por esa cualidad, el colgado porque está colgado y la templanza porque está templando, mezclando, ¿sí? Ya es otra cosa digamos, la característica principal de estos arcanos, que no se demuestra desde un signo. Se puede representar desde una simbología, pero no desde un signo sobre el cuerpo. Bueno, vamos a pasar ahora a la estrella. Este es un arcano que a mí me gusta mucho, eh, y me disparó unas asociaciones muy interesantes con estos temas que venimos hablando. Eh, digamos que la estrella nos invita a integrar nuestra propia desnudez, ¿sí? Aunque nos incomode, ¿no? Si yo les digo ahora que en sus casas después se pongan desnudos frente al espejo y se observen, se observen. Obviamente van a sentirse quizás un poco incómodos porque tenemos una presión social de cómo debe ser el cuerpo muy fuerte, ¿no? Y posiblemente querramos cambiar algo de nuestro cuerpo cuando lo veamos. La estrella tiene la ausencia de signo que deja el cuerpo desnudo, ¿no? Entonces el cuerpo desnudo pasa a ser algo simbólico en sí mismo. Digamos que en nuestra sociedad actual, el cuerpo desnudo, aunque no tenga ningún signo encima, como puede ser una indumentaria, un tatuaje, un accesorio, un collar, lo que sea, aunque esté ausente de esas cosas, es un signo en sí mismo. ¿Por qué? Porque la sociedad establece normas sobre cómo se debe mostrar el cuerpo, cuándo se debe mostrar el cuerpo y dónde se debe mostrar el cuerpo, y generalmente se asocian a la esfera privada de la persona. El cuerpo desnudo no es algo que se deba mostrar en público, ¿no? Y, y digamos que el cuerpo desnudo, expuesto, tiende a ser subversivo, ¿sí? Tiende a ser como revolucionario, como algo que va en contra de la norma y que hasta incluso podría incomodar a la gente que lo está viendo. Yo en estos momentos le estoy mostrando la carta de la estrella.
posiblemente a nadie le incomodase ver a la estrella desnuda en la naturaleza, ¿no? Pero por ejemplo, si yo hago esto... ¡Ay no! Estoy desnudo. En el Congreso Internacional de Tarot, la peor pesadilla se cumplió. No, todo el mundo me vio los pezones. Ya me vestí, ya me vestí, ya me vestí. No se preocupen. Bueno, ¿cómo se sintieron? ¿Se sintieron incómodos? Si yo me desnudé, bueno, me saqué la remera y la camisa y el pullover, ¿no? Les incomodó, los hizo sentir incómodos, pero a su vez esa incomodidad no es la misma que sienten cuando ven la estrella. ¿Por qué? Porque la desnudez, quizás, en una figura, en una carta de tarot, en un arcano determinado, es lo que se espera. Pero en una persona, en un congreso internacional de tarot, con seriedad, donde se trata de dignificar el tarot, donde hay gente que se vistió, se arregló, practicó la ponencia, todo, venís y te sacás la ropa. Pero vos estás loco, Santiago, ¿cómo vas a hacer eso? Podría hasta incluso considerarse como una falta de respeto. ¿Por qué? Porque el cuerpo desnudo también significa, ¿sí? Que ustedes se hayan sentido incómodos o les haya sorprendido quiere decir que saben o esperan determinado lugar y contexto para el cuerpo desnudo. Y claramente el Congreso Internacional de Tarot de Uruguay no es un lugar donde se espere un cuerpo desnudo, pero lo tienen en la estrella, lo están viendo en este momento. Entonces, ¿cuál es la coherencia? Hasta podría decirles que si yo fuese una mujer, la norma es más dura y hasta incluso podría estar censurado este video en YouTube porque mostré los pezones. Y voy a decir, pero ¿qué diferencia hay entre un pezón de un hombre y una mujer? La verdad es que para mí no hay diferencia. Pero para la sociedad, para la cultura patriarcal en la que vivimos, sí. Y fíjense cómo está estigmatizado, ¿no? Porque calculo que no se esperaban que me saque la ropa, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la estrella es revolucionaria, ¿sí? Digamos que rompe las estructuras culturales sobre cómo se debe hacer, pensar y sentir y se purga de todo discurso impuesto. La estrella se desliga de las necesidades culturales totalmente. Una necesidad cultural, por ejemplo, es demostrar nuestro estatus, es demostrar nuestra educación, ¿sí? Ella se encuentra en plena naturaleza, ¿sí? Ya no hay un contexto social ni hay un contexto urbano ligados. Tampoco hay un tiempo, ya no hay un momento histórico determinado donde ella se encuentra, ¿sí? Ella está aislada de todo eso, ¿sí? Digamos que la carta de la estrella es aquella que se guarda para sí misma lo que considera importante y se deshace de lo que no necesita, ¿sí? Por eso es la que purga, ¿sí? Es la que purifica. Podemos interpretar el agua como su inconsciente, sus emociones, su conocimiento, su conexión con lo que sea, con el espíritu, con el universo, donde ella lo que le sirve lo vuelve a devolver a ese agua y lo que no lo da a la tierra, para que nutra la tierra, pero ella ya se desliga, ya no lo necesita. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, no me voy a sacar más la ropa, no se preocupen. Bien, la desnudez en los arcanos mayores. Antes teníamos la estrella, ¿sí? Donde la desnudez en sí misma era la parte principal del arcano, ¿sí? No había otro signo, solo la desnudez y la estrella, pero digamos que principalmente es ella. En los arcanos que siguen ya hay más símbolos además del cuerpo desnudo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la desnudez está llevada hacia algo mucho más metafórico, ¿sí? En cambio, la carta de la estrella no es tan metafórica, porque es una chica desnuda arrodillada ante un lago, ante el agua, ¿sí? No hay nada metafórico, es una escena totalmente real, ¿sí? En cambio, los demás arcanos ya tienen otra simbología incluida que ya nos hacen ver el desnudo desde una perspectiva ya más mítica, ¿sí? Como pasa en el sol, en el juicio, en el mundo y en el diablo, ¿sí? Digamos que en estas cartas, en las tres primeras, no hay signos, solo hay desnudez, tampoco hay necesidad de abrigo porque ya se
perdón, ya se trascendió la dimensión corpórea. Digamos que se busca una significación abstracta de la esencia, que es esto de mitificarlo, ¿no? De hacerlo más metafórico. No hacen alusión a la identidad individual ni al rol social. Eso ya se perdió. Esta es la parte evolucionada del viaje del héroe de la persona, ¿sí? En cuanto al diablo, ya tenemos algo más interesante para asociar. Nos damos cuenta, ¿sí?, del apego que tenemos al signo, ¿sí? Porque muchas veces usamos el signo para diferenciarnos del otro, para diferenciarnos de lo que no queremos ser o de lo que no queremos demostrar, ¿sí? Muchas veces pasa con, no sé, yo uso ropa de tal marca porque quiero demostrar que tengo dinero y que tengo buen gusto, para diferenciarme del que no tiene dinero o se asocia al mal gusto, ¿sí? Muchas veces ocurre que manipulamos los signos desde ese fundamento, más que decir uso esto porque me gusta, ¿sí? Por eso te das cuenta, ¿no? Todos tenemos una remera favorita que la usamos siempre aunque esté destruida, y a veces siempre hay alguien que nos dice, pero no te da vergüenza usar esto. Bueno, pasa que nos gusta. En ese caso usamos algo porque realmente nos gusta. Ahora, si nosotros vamos al supermercado a hacer una compra y nos vestimos de traje y corbata, bueno, ahí ya estamos exagerando un poco lo que queremos mostrar, ¿no? Dependiendo obviamente de cada situación, de cada historia individual de la persona. Entonces tenemos que el diablo es el temor a la desnudez y al no signo, a perder los elementos materiales que se asocian con la identidad individual, ¿no? Es miedo a desligarse de los signos que nos diferencian o que resaltan cualidades físicas o abstractas de nosotros, que quizás, digamos, nos anclamos tanto en esos signos que cuando se nos despoja de ellos, sentimos que también se nos despoja de esa cualidad o de ese atributo o de esa característica que asociamos a nuestra personalidad o a nuestra identidad. Bien. El signo de los arcanos mayores, proceso y significación. Bien, la significación es, digamos, es el proceso por el cual yo le doy un significado a un significante y genero el signo. La generación de un signo es lo que se llama significación, ¿sí? Eh, Generalmente, eh, digamos, yo asocié, me expresé mal, yo asocié a este proceso de significación al arcano 13 y al de la torre, porque justamente son arcanos que nos hablan de procesos, ¿sí? El proceso de transición de desligarse del signo ornamental y material, que puede ser tanto físico como abstracto, puede ser paulatinamente donde se trabaja partes. Eso lo asocio al arcano 13, digamos, donde uno va cortando con los signos, ¿no? Con ir evolucionando y decir, bueno, yo ya no necesito, por ejemplo, vestirme de traje todos los días para demostrar que soy el jefe de un lugar. Yo ya con ir con camisa me alcanza, ¿no? Estoy inventando, es un ejemplo, ¿no? Eh, Ese caso sería el arcano 13. Fíjense que con la guadaña corta y podemos ver dos cabezas que tienen una corona, ¿no? Y la corona justamente es un signo que ya nos indica cierto estatus, cierto poder, y que podemos identificar esas cabezas gracias a ese signo que nos dice que esas personas tenían determinado rol social. En el caso de la torre, también lo que se cae es una corona, es un signo, ¿sí? Y fíjense que son estos signos que yo denominé anteriormente como el nivel ostentoso, que habíamos dicho que es el nivel del signo donde es necesario para demostrar el rol o la función que se cumple o el estatus, el poder, pero que no necesariamente es un signo que cumple una función objetiva. Entonces estos dos arcanos nos hablan de este proceso de liberación, quizás de estos signos que no aportan nada y que simplemente sirven para diferenciarnos del otro y que como que digamos como que aumentan este proceso de división y de sentirme distinto al otro, ¿no? En este caso la torre me va a hablar de digamos, un desligamiento del signo más repentino, ¿no? Donde el signo se desvanece instantáneamente, como alguien que tenía un puesto muy alto de trabajo y de repente lo despiden.
Y bueno, capaz ya no tiene recursos para mantener el estilo de vida que tenía. Y un estilo de vida también es algo que significa, ¿sí? No necesariamente el signo es una cosa tangible, ¿sí? Puede ser un conjunto de cosas como dije anteriormente, un estilo de vida. En el caso de la luna y de la rueda de la fortuna, son signos que están en potencia y que pueden servirnos para gestionar nuestras fachadas dentro de la vida cotidiana. Nosotros somos personas que estamos en un contexto urbano y que es inevitable usar estas fachadas. No podemos estar en contacto con nuestra esencia todo el tiempo en nuestra vida. Obviamente tenemos que anclarnos en esta dimensión real en la cual nos manejamos y vivimos, ¿sí? Entonces la rueda de la fortuna nos va a marcar de estas herramientas, estos recursos, estos signos que tenemos y que los podemos usar objetivamente dentro de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Quizás alguien que estudió ceremonial y protocolo, bueno, son recursos que, que son signos que les puede servir para trabajar determinadas cosas, ¿sí? Aquel que puede tener un mejor manejo del lenguaje, expresarse mejor, también son recursos que le pueden servir, por ejemplo, en una entrevista laboral, ¿no? Yo quizás estoy ejemplificando dentro de un mismo lineamiento que tiene que ver quizás con la posición social, con lo que se asocia con tener cultura, con lo que no, porque es una línea de ejemplos que es más fácil de entender esto, ¿no? Pero esto se puede ramificar y ejemplificar, digamos, en todas las áreas de experiencia de la vida. La luna en este caso nos mostraría los signos que nosotros tenemos pero que queremos ocultar, ¿no? Esto tiene que ver quizás con el hábitus y el exis corporal, ¿no? Que Bourdieu habla sobre esto también, que es muy interesante, que tiene que ver con, por ejemplo, ¿no? Yo soy de Argentina y quizás si quiero trabajar en, no sé, en Inglaterra, y bueno, posiblemente yo tenga determinada manera de actuar, de caminar, o bueno, caminar quizás no tanto, pero de resolver las cosas o de comunicarme que tienen que ver con el lugar donde yo me crié y con la cultura donde yo me crié, ¿no? Y quizás eso en otro país o en otra cultura puede ser muy chocante o puede ser estar mal visto o al contrario puede ser algo que admiren, ¿no? Y generalmente son cosas que están más arraigadas a una estructura inconsciente porque vienen desde la infancia, ¿no? Y a veces cuando esas cosas no están bien vistas o porque la sociedad espera otra cosa, uno tiende a ocultarlas, tiende a reprimirlas. Puede ser por vergüenza, por miedos, puede ser un origen, puede ser una cualidad, ¿no? Gente que quizás tiene algo en el cuerpo que no les gusta y lo ocultan todo el tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, mis dientes son perfectos, pero yo cuando me río abro la boca, pero hay gente que, por ejemplo, cuando se ríe se tapa la boca porque no quieren que le miren los dientes, ¿sí? Entonces la luna representa todo lo que nosotros ocultamos, ¿sí? Eh, no sé, quizás uno no sé, trabaja en un lugar donde todo el mundo tiene una orientación política distinta a la de alguien y ese alguien quizás tiende a ocultar su orientación política o al contrario la va a exponer y la va a imponer como si fuese mejor, ¿no? Todo eso depende de la persona, depende de la situación y hay muchos ejemplos para dar de esto, ¿sí? Lo importante es entender que asocié, ¿sí? Los signos en potencia, los signos que uno dice los puedo articular y mostrar para mi beneficio con la rueda de la fortuna y los que quiero ocultar por el tema que sea con la luna. Bien, ¿qué ocurre dentro de los arcanos menores? ¿No? En este caso, dentro del tarot de Marsella, yo tomé al rey de espadas y al caballero de espadas. ¿Por qué? Por la simple razón de que tienen máscaras en sus hombros, al igual que el carro, ¿no? Y también podemos ver en el rey de espadas que es un rey joven, a diferencia de los reyes de copas y de oros, en el tarot de Marsella que tienen barba, que tienen más experiencia, ¿no? Esto podríamos asociarlo a que el rey joven justamente está empezando a experimentar de qué manera se puede imponer y de qué maneras puede, digamos, imponer su respeto y demostrar que él es el que manda
y cómo está empezando a experimentarlas y a integrarlas dentro de su propia personalidad, que actualmente quizás las tenga que fingir o las tenga que sobreactuar para poder creérselas también para él mismo, cosa que quizás los otros reyes, como dije antes, el de oros o el de copas, ya las tienen integradas, por eso quizás no tienen las máscaras en los hombros, ¿no? El caballero, por otro lado, es alguien que se está por enfrentar a una guerra, ¿sí? Es uno de los caballeros del Marsella que tiene armadura, o sea que ya nos está diciendo que va a enfrentarse a un peligro. Y quizás necesita usar su máscara más violenta, más agresiva para imponerse y para ir a esta lucha, a esta batalla. Entonces también hace uso de las actuaciones, también hace uso de estas fachadas. Y nos podrían indicar, por ejemplo, en una lectura, que el consultante está empezando a experimentar y empezando a utilizar estas fachadas dentro de su vida cotidiana, ¿sí? Em, dentro de lo que son las cartas, el tarot del Rider-Waite, se encuentran algo muy interesante que es las cartas de escena, ¿sí? Las cartas de escena son unas cartas que se dice que Pamela Smith, que fue la que la pintó, por desarrollarse mucho en un ámbito teatral, como que estas cartas podrían representar no tanto hechos simples de la vida, sino algo más teatral, ¿no? Quizás en representación de una actitud o un valor o un sentimiento que podría estar teniendo el consultante, pero digamos que las poses de los personajes son como más forzadas, más artificiales en comparación con el resto de los arcanos menores. Son en total unas 13, 14 cartas creo, y se pueden identificar por esas dos líneas paralelas horizontales en la parte inferior de los arcanos de la carta, donde nos da la impresión como si el personaje estuviese sobre un escenario y atrás hubiera un papel tapiz. Y fíjense que tenemos escenas bastante cliché, como los dos enamorados de la unión perfecta del 2 de copas, el 10 de copas del final feliz, la familia, el cortejo de la sota de copas, el que viene a conquistar, este ser tan bueno y tan caritativo con los pobres del 6 de oros, o el aferrarse a algo, ¿no? Que es quizás una representación más metafórica y más forzada del 4 de oros, y el 2 de oros que hace malabares ahí con esas olas detrás que son como súper artificiales, también tienen como una representación más teatral, ¿no? Y justamente cuando hacemos una lectura y nos salen estas cartas, quizás podríamos darle un significado desde esta perspectiva más sociológica, ¿no? Desde esta actuación, desde esta fachada. Bien, vamos a pasar ahora a una diapositiva que nos va a hablar quizás un poquito de un resumen de lo que venimos viendo. Acá voy a traer de vuelta al diablo porque recuerdan que yo les dije que es como miedo a perder el signo que me diferencia del otro, ¿sí? Esto es interesante, digamos, porque vivimos en un mundo dual donde es necesario comparar y contrastar las cosas para poder clasificarlas, ¿sí? Digamos que se generan extremos opuestos de una misma cosa y muchas veces un extremo es aceptado por la sociedad, es visto como bueno, y el otro extremo, la otra cara de esa misma cosa, está visto como malo. Pero no están vistos como parte de lo mismo, ¿sí? Digamos, las personas tratamos de gestionar nuestras fachadas y nuestras actuaciones dentro de la sociedad tratando de pertenecer o de poseer lo que está aceptado, ¿sí? Y diferenciarme de aquello que está rechazado por la sociedad. Y muchas veces voy a construir mi identidad y mi personalidad a través de signos que signifiquen para la sociedad lo que está bien y voy a tratar de deshacerme de los signos que la sociedad muestra que no acepta o que están excluidos, ¿sí? Entonces, en este esquema vemos cómo se construye el yo a través de la mirada del otro, este otro como sociedad juzgante o juzgadora, ¿sí? Tenemos sobre una línea horizontal lo que somos, lo que soy. Tenemos en un extremo el carro, que habíamos dicho que es la saturación del signo sobre el cuerpo, y del otro lado, del otro extremo, la estrella, que es la ausencia del signo sobre cuerpo.
Entonces tenemos nuestra parte más exagerada, más disfrazada y nuestra parte más en contacto con nuestra esencia. Después tenemos el sol y la luna. El sol es la luz, el gran dador, el gran padre, ¿no? Para la sociedad patriarcal, obviamente la luz, lo bueno, va a estar asociado a la energía masculina. Y con lo bueno, ¿no? Y después tenemos la luna, lo femenino, lo oculto, que en la sociedad patriarcal se va a asociar a lo que es más propio, lo que es solo para mí, lo que tengo que reservarme para la intimidad con lo malo, ¿no? Que generalmente también se asocia con el consciente y con lo inconsciente, que eso lo vamos a ver después en un esquema de lectura, ¿sí? Eh, no digo que esté de acuerdo con esto, ¿no? Pero sí está bueno resaltar y recordar que cómo está construida la sociedad también va a estar construido los simbolismos y las representaciones abstractas de los distintos valores, como por ejemplo el tarot. Entonces tenemos lo bien visto, lo esperable y tolerable, que también tiende a ser lo que yo quiero aparentar y lo que yo quiero ser. Y tenemos algunos ejemplos, como lo bueno, el rico, el lindo, la luz, el conocimiento. Y también voy a tener a lo mal visto, lo que se considera como subversivo y lo que se excluye, que es lo que uno no quiere ser, lo que yo quiero rechazar o quiero evitar, que tiene que ver con la ignorancia, la oscuridad, lo malo, el pobre, el feo, etc. ¿Sí? Y en el medio yo puse esta nube vaga y difusa, nebulosa, ¿no? Como buen pisciano que soy, que son los grises. Y lo que tenemos que entender es que todo es parte de lo mismo. Y que todo es arbitrario, porque quizás lo que para mí es lindo, para otra persona es feo. Quizás lo que para mí es bueno, para otra persona es malo, ¿no? Y digamos que siempre los extremos opuestos van a ser parte de lo mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo viviese en un lugar donde toda mi vida viví a 30 grados, no voy a darme cuenta de que existen esos 30 grados hasta que yo no conozco una temperatura o mucho más caliente o mucho más fría. Entonces, cuando yo conozco ese contraste, voy a darme cuenta de que existe algo frío. ¿Sí? Por eso está esta necesidad de la existencia de opuestos para que se pueda clasificar las cosas y la podamos definir, ¿sí? Por eso hay quienes dicen que siempre van a existir personas malas en la sociedad, porque la misma sociedad necesita de los malos para que los buenos pudieran identificarse como tal, ¿sí? No digo que esto justifique, digamos, que las cosas malas que sucedan en la sociedad, ¿no? Entonces, este resumen, ¿no? Esta conclusión, ¿no? De donde cómo uno construye su personalidad, es lo que disparó un poco este esquema de lectura que yo hice para que podamos aplicar un poco todos estos conocimientos nuevos que aprendimos, ¿sí? Obviamente por los tiempos no llego a ejemplificar la lectura, pero sí podemos explicar bien cada parte, ¿no? Esta es una lectura que yo creé para representar un poco lo que se vio en esta ponencia, ¿sí? Que se llama la lectura de la apropiación del signo, como bien es la ponencia, para la gestión de la identidad y la representación de uno en la vida cotidiana. Entonces, cuando nosotros queremos ver, ¿no? Con qué cosas ligamos nuestra identidad y cómo la presentamos en la sociedad, bajo qué condicionamientos, ¿no? Bajo qué presión social, qué es lo que yo quiero ser y qué es lo que no quiero ser. ¿Y por qué no quiero ser eso? ¿Por qué eso es malo? ¿No? Es interesante empezarse a cuestionar esas cosas para poder ir un poco a estos grises y darnos cuenta de que todo es parte, digamos, de lo mismo. Son todas distintas caras de la misma moneda. Obviamente también nos va a permitir decir, bueno, yo conozco los extremos. Si yo quiero identificarme con un extremo o con el otro, también que sea decisión propia y no porque sea una presión cultural. ¿Sí? Yo creo que la mayoría de los tarotistas tenemos libros de tarot. Pero yo, por ejemplo, hay algunos libros que, por ejemplo, que los leí en PDF. Y bueno, yo no voy a andar diciendo al mundo, o sea, ahora estoy exponiendo que tengo un libro en PDF, por ejemplo. Y bueno, pero eso no está bien dicho, porque se asocia como algo malo, ¿no? Entonces decir, bueno, pero ¿es necesario considerarlo como algo malo? ¿Bajo qué presión? ¿No? Bueno, son cosas que quizás
son un poco polémicas, pero es justamente para que generen impacto y uno empiece a reflexionar. Bueno, rápidamente, esta tirada tiene un punto céntrico, que es el punto de equilibrio, ¿sí? Que equilibra el resto de las posiciones de la lectura. Arriba tenemos el consciente, es decir, lo que el consultante sabe, que está relacionado con lo que quiere aparentar o ser, porque es consciente de lo que quiere ser, y lo bien visto y esperable y tolerable, que tiene que ver a un nivel más contextual. Después el consciente está relacionado con el inconsciente, que es la parte del consultante, no aquella estructura mental y psíquica que fue construyendo a lo largo de su vida, tanto por los padres como por la sociedad, porque también, además de cómo te criaron los padres, también tiene un peso muy fuerte todo lo que es las publicidades, las películas. Muchas veces uno tiende a seguir el personaje de una película que quizás la enseñanza del propio padre, muchas veces, o madre. Entonces, este inconsciente va a estar relacionado con lo mal visto y subversivo y excluido, ¿sí?, de la sociedad, que es, digamos, lo opuesto a lo bien visto, y allí va a estar quizás oculto lo que quiere ocultar, justamente, lo que no quiere ser, que va a estar en relación con lo que sí quiere ser, ¿sí? En el medio tenemos esta línea horizontal donde muestro lo que soy exteriormente y lo que es interiormente. Y finalmente la cartita infaltable en todas las lecturas, que es nuestra querida posición de el consejo final. Bien, dentro de la aplicación de una lectura, digamos que el carro siempre nos va a marcar el punto de expresión máxima del signo de esa persona y cuando esa persona actúa de una manera quizás más exagerada, o es de cuando quizás frente a la mayor inseguridad se muestra con más cantidad de signos. La estrella, por el contrario, nos va a decir cuando la persona está en mayor contacto con su intimidad, con su desnudez literal o simbólica, y donde esa persona quizás puede hallar su esencia, puede ser sí misma totalmente sin condicionamientos. El carro nos va a potenciar, ¿sí?, las cartas de escena que aparezcan en la lectura. Si sale el carro, ya pueden prestarle atención a las cartas de escena, a ver cuáles de estas actitudes está tomando el consultante, quizás de una manera más bien dramática que genuina, ¿sí? Por el contrario, la estrella nos va a reforzar las cartas de desnudez y nos va a mostrar estas cartas donde se encuentra el sol, el juicio, el mundo, por ejemplo, donde el consultante esté pudiendo desarrollarse de una manera más genuina o sin tanta presión de la sociedad, ¿sí? Aquí está la bibliografía que les dije, igualmente también está en el PDF que se adjunta con la ponencia. Eh, Quiero decirles acá que se animen a relacionar textos o disciplinas que quizás no son esotéricas o no son espirituales, sino que son de otros ámbitos, que se animen a relacionarlas con el tarot, ¿sí? Yo relacioné textos de sociología, de semiología, de comunicación, que no tienen ningún tema esotérico directamente, y sin embargo fue muy interesante relacionarlos con el tarot. Así que anímense a relacionar, si ustedes estudian una carrera, por ejemplo ingeniería o licenciado en ciencias de la física o cosas que por ahí ni se les ocurriría asociar con el tarot, anímense a asociarlo, anímense a asociar textos. ¿Qué pasa si un día van a una librería y dicen hoy quiero aprender más de tarot, pero se prohíben a sí mismos comprar un libro de la sección de ocultismo, de esoterismo, y lo compran, qué sé yo, de la sección de historia, o de política, o de economía, o de antropología? Podrían sorprenderse de cómo el tarot puede adaptarse y nutrirse de distintas disciplinas y distintos conocimientos, ¿sí? Bueno, finalmente agradecerles a todas las personas que vieron esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias también a Rodrigo y a Mariana. Rodrigo fue profesor mío, es profesor mío también. Aprendí mucho de él y quiero agradecerles también por permitirme estar en este Congreso Internacional de Tarot de Uruguay. Pueden encontrarme en Instagram como Luz Emperador y también pueden contactarme a través del mail que es luzemperadortarot@gmail.com. ¿Sí? Si están viendo esta ponencia en diferido, pueden enviarme sus consultas tanto al mail o a mi Instagram Luz Emperador.
que con gusto podré contestarles. Así que muchísimas gracias. Espero que les haya servido, espero que les haya ayudado y para mí fue un placer y bueno, quizás nos vemos en algún otro congreso.